Pérez Zárate, orgullosamente de San Bernardino. Pero bueno, vamos a conversar acerca de la resistencia a la insulina, porque si usted últimamente ha tenido un subidón de peso, puede ser que sea esto. Vamos a resolver estas dudas de la mano de la doctora Karen Vargas, aquí presente. Buenos días, ¿cómo está, doctora? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cuál es la relación que existe entre subir de peso y la resistencia a la insulina y por qué es un círculo vicioso difícil de salir? Bueno, realmente la resistencia a la insulina sí tiene mucha relación, está muy estrechamente relacionado con el aumento de peso, ya que es un trastorno que se genera por una afectación a nivel metabólico. Doctora, ¿y cómo es que las personas pueden llegar a tener resistencia a la insulina? ¿Qué es lo que lo provoca? Realmente, lo primero que tenemos que saber es que la resistencia a la insulina no da síntomas, entonces los pacientes no tienen forma de darse cuenta. ¿Por qué se produce? Básicamente se va a producir porque hay un trastorno en el que las células del cuerpo, principalmente las células musculares, las células grasas y las células en el hígado, no captan la insulina. Esto hace que los niveles de azúcar en sangre se eleven y pueda desencadenar inclusive que el paciente pueda desarrollar aumento de peso. ¿Qué pasa en estos casos? Es porque hay acumulación de grasa secundario a esa insulina que se está reservando. Karen, ¿y cómo podemos hacer para darnos cuenta cuál es el examen que hay que hacer? Hay dos formas. Una es la parte médica por medio de laboratorios. Los laboratorios que podemos realizar se llama el índice de HOMA. El índice de HOMA es un examen que se hace basado en la relación entre una glicemia en ayunas con una insulina en ayunas. Hacemos un cálculo matemático y eso nos va a dar un resultado, que si ese resultado sale alterado es un diagnóstico de resistencia a la insulina. Ese es el llamado índice de HOMA. Correcto. ¿Hay alguna manera que yo pueda ver algún síntoma en el cuerpo, algo que pueda sentir, ver, que me haga sospechar e ir donde la doctora Karen para que me haga el examen? Viera que normalmente los pacientes nunca llegan por sospecha. El médico cuando llega, una de las características, todo paciente, normalmente un 95% de los pacientes que presentan sobrepeso o que presentan obesidad, tienen resistencia a la insulina, pero no lo saben. ¿Qué porcentaje, perdón? De un 95% aproximadamente. Muchísimo. Bueno, ahora veamos el valor que está saliendo en este momento en pantalla, de 2,5 a 3 en el índice de HOMA. ¿Eso qué significa? Un índice de HOMA entre 2.5 y 3 lo que nos va a indicar es que un paciente tiene un riesgo muy elevado de ser diagnosticado con resistencia a la insulina. Si ese valor es mayor de 3, el paciente tiene un diagnóstico. Cuando el valor es de 2.5 a 3, hay que realizar otros estudios o el médico tiene que sospechar por medio de examen físico, revisar algunas características físicas que el paciente tiene que nos dan la pista de que podría tener resistencia a la insulina. Entonces, ¿hay alguna característica física? Por ejemplo, el cuello se mancha, la famosa acantosis nigricans, los nudillos cambian de color, ¿verdad? Inclusive la presencia, puede dar la presencia de infecciones a repetición. Ahora, ¿cuándo es momento de tomar metformina? Bueno, la metformina la han satanizado mucho en estos tiempos. Sin embargo, la metformina es el gold estándar de nosotros los médicos para tratar la resistencia a la insulina. La metformina tiene muchas funcionalidades, pero en este momento la mejor forma de tratar la resistencia a la insulina es dosificando a un paciente. Ahora, la dosificación no es una receta de cocina, no es lo mismo para todas las personas. Eso va a variar de persona a persona. Depende del tipo de paciente y depende de la tolerancia al medicamento. También cabe recalcar que la metformina hay muchísimas marcas, unas de mejor calidad que otras, por eso es importante que el paciente se asesore con su médico para ver cuál es la que tolera mejor. Ahora, por ejemplo, la metformina, ¿hay que tomarla para siempre o durante un tiempo? Realmente en pacientes que tienen ya un antecedente sostenido de aumento de peso, inclusive en grados mayores de aumento de peso, donde ya hay grados 3 de peso, ¿verdad? Aumentado, son pacientes que normalmente lo requieren en dosis crónicas, ya para por siempre. ¿Eso ayuda a bajar de peso? ¿O qué hace por nosotros? Hay una diferencia acá. Hay medicamentos que utilizamos para perder peso y hay medicamentos que producen pérdida de peso. Y eso es algo que tenemos que aprender a diferenciar. Los medicamentos que producen pérdida de peso no necesariamente están autorizados para perder peso, para utilizarlo en pacientes para perder peso. Entonces, este medicamento por efecto secundario podría darle una pérdida de 2 o 3 kilos, pero no más de eso. Si usted lo pretende utilizar para perder peso, no va a lograr perder un peso considerable por eso. Dice Morenita si la pérdida
de peso exagerada podría estar relacionada con la resistencia a la insulina. No. Nada que ver. No, realmente no van de la mano. Más bien, perdón que la interrumpa, Sí. el aumento de peso, ¿verdad? La pérdida de peso más bien puede mejorar la resistencia a la insulina. Puede ayudar a disminuirla. Ok, Yerlin está contándonos que la llamaron a hacerse una curva para ver si tiene resistencia a la insulina. ¿Qué es la curva? No, realmente la resistencia a la insulina se detecta con el índice de HOMA. La curva es para determinar si el paciente ya tiene una prediabetes o una diabetes de por medio. Como es el caso de la mamá de Ale. Ella es diabética, es hipertensa. El mes pasado le realizaron una glicosilanda. Una hemoglobina glicada. ¿Cómo? Una hemoglobina glicada. Hemoglobina glicada, ese es el nombre correcto. Muy bien. En ayunas la tiene en 8. Pesa 95 kilos y en 2 meses subió a 107 kilos. ¿Será que es resistencia a la insulina? Porque no. Imagínense que pasó de 95 a 107. Le voy a comentar que ya cuando hay una hemoglobina glicada alta, elevada, se considera elevada más de 6.5. Un 6.5 para arriba ya es un paciente diabético. Entonces ya esto no es resistencia a la insulina, ya esto se denomina paciente diabético. Okay. Ve el caso de Jay, nos está contando que ella tiene 28 años. Ella dejó las pastillas y subió 23 kilos en un lapso de 1 año. No ha podido quedar embarazada. Ella sale con resistencia a la insulina, está haciendo dieta, está haciendo ejercicio. Le recomendaron tomar ciertas pastillas en ayunas, la rosa de Jamaica, el té verde, bueno, todo lo que las personas hacen para poder bajar de peso. Entonces ella se siente pues mal porque no ha podido bajar. ¿Qué le puede recomendar? Vea, realmente aquí hay un tema que también hay que hablar rápidamente, que es el diagnóstico de ovario poliquístico. El ovario poliquístico tiene muchísima relación en que la persona pueda desarrollar, tiene una estrecha relación en que pueda desarrollar una resistencia a la insulina. Normalmente, si una paciente tiene ovario poliquístico, ¿verdad? Ya per se tiene un problema importante de fertilidad, ¿ok? Entonces, ya es como una condición que normalmente va muy de la mano, ¿sí? Entonces, primero determinar cuáles son las causas. Si ya tiene resistencia a la insulina, va a tener dificultad para embarazarse. Si ya tiene ovario poliquístico, va a tener dificultad para realizarse. Y a la vez, aunado, hay que hacer un chequeo de tiroides. Eso es importante también revisar porque normalmente van todos esos factores de la mano. Doctora, ¿por qué es importante medir la circunferencia abdominal y cuál es la relación que tiene con la resistencia a la insulina? La circunferencia abdominal, bueno, normalmente todos tenemos que tener un poquito de grasa a nivel visceral, a nivel del abdomen, ¿verdad? ¿Ok? El problema está, ¿verdad?, cuando tenemos un acúmulo mayor de grasa. Ese acúmulo mayor nos va a traducir en probable riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como hipertensión o como diabetes. ¿Ok? ¿Qué es lo normal? Cuando usted llega a la consulta médica, su médico con una cinta métrica, eso es lo correcto que se debería realizar, con una cinta métrica como estamos viendo aquí en pantalla. Exactamente, exactamente. Así como está, el médico va a hacer la medición en mujeres, ¿cuánto es lo normal que deberíamos encontrar? Bueno, máximo 88. Y en hombres, máximo lo que debería medir es 102. Más de esos niveles ya nos traduce a un riesgo alto de riesgo cardiovascular a desarrollar enfermedades como las mencionadas anteriormente. Entonces, a sacar la cinta y medirnos también. Exactamente. Dice Isaac, si será que la diabetes provoca picazón en la piel, ¿está relacionado? Vea, realmente la diabetes cuando está descompensada podría producir múltiples infecciones, sobre todo de tipo dermatológico, infecciones vaginales, urinarias, en el caso de hombre, inguinales, por la aparición de hongos. Entonces, depende de la piel y la región donde está indicándole, podría o no tener relación. Doctora Karen Vargas, ella es. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Muy amable. Continuamos. Rafael Pérez Zárate, de Barba de Heredia.